Gloria a Dios, hermanos. Busquemos en nuestras Biblias la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 8. Vamos a predicar en este día de lo que es manteniendo la fe. Esa fe que precisamente igualmente debemos tenerla en Cristo. Estar a favor de Cristo o hablar a otros de su amor nos puede ocasionar cualquier tipo de inconvenientes. Siempre ha sido así. Hoy en día, pues de igual manera tenemos que enfrentar tantas cosas. Nosotros estamos aquí en Europa, algunos pueden estar en América, en cualquier otro continente, en cualquier lugar, pero van a tener desafíos y cualquier oposición para predicar el Evangelio. Para eso, entonces, debemos estar conscientes que la principal responsabilidad de la iglesia es predicar la palabra, predicar del Evangelio de Jesucristo. Y si nos aplicamos a eso, sabemos que vamos a tener cualquier oposición, como decíamos. Entonces, debemos mantenernos animados, sensibles, para encontrar y ver cuáles son esas oportunidades que Dios nos da para compartir las nuevas de salvación en Cristo Jesús con otras personas o amigos. Esto no es encomendado solo a un pastor, a un siervo, a alguien o ministro, como lo queramos ver. Toda persona creyente está con la responsabilidad de anunciar el Evangelio de Dios. Entonces, debemos estar conscientes de todos los riesgos que esto incluye o implica. Para ello, vamos entonces a meditar en este día en una porción de la Escritura, en el capítulo de 2 de Timoteo, como les he dicho, 4, del 6 al 8. Vamos a leer la palabra, doy un poco de tiempo para que nos identifiquemos ahí. ¿De qué está hablando acá la Escritura? Pablo, de alguna manera, él estaba ya consciente que su tiempo había ya por finalizar en esta tierra. Un hombre muy utilizado por Dios llega en una circunstancia que no muchos quisiéramos o quizás nadie lo pudiera buscar. Él estaba encarcelado y ya estaba por dársele la condenación, según se dice en la historia cuando escribe esta carta. Una condenación que iba a ser dada en el Imperio Romano. Ahora, Pablo, a pesar de su edad ya avanzada y de sus circunstancias que le rodeaban de esa manera, como hemos dicho, él empieza, y esta es prácticamente de las últimas, o la última carta que él escribió. Ahora, él estaba interesado, muy preocupado por los hermanos que estaban siendo discipulados o enseñados por Timoteo. Y veamos qué le dice. Hoy sí, leemos en los versos del 6 al 8. ¿Me acompañan? Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oramos. Bendito Dios, te doy gracias nuevamente por darme la oportunidad de llevar tu palabra de cualquier forma, Padre. Sé tú en mí a través de tu Espíritu. Que no sea ninguna otra cosa que glorificar tu nombre, Padre. Sabemos que de la defensa del Evangelio de Jesucristo es cada vez más con mucha opresión, Padre, para toda persona. Pedimos desde ya, bendito Dios, que tú nos ilumines siempre a través de tu palabra para entender y estar firmes en esa fe, la fe en Cristo, que solo viene de ti. Da entonces, Padre, el tiempo que tú quieres en este momento, tus palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos leído esta porción donde Pablo está de alguna forma
animando a su discípulo a que continúe de alguna forma esa lucha para llevar y mantenerse en la fe. Vamos a tocar como primer punto, analizando lo que Pablo inicia diciendo en este versículo 6. Y nos vamos a dar cuenta de lo que es precisamente un destino que tenemos todos formados en esta vida. ¿Quién no quiere saber cuándo va a morir y de qué forma va a morir? Pero una persona que está confiando en Cristo y tiene fe, está destinado a tener esa confianza, esa comunión que solo en Dios puede encontrar a través de Cristo, ¿no? Ahora, leamos lo que dice en el verso 6. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Acá, Pablo está hablando precisamente de su muerte. Su día estaba por llegar. Se entiende que él había ya sido notificado, o podía estar en esos próximos días ser notificado de que iba a tener una condenación, y sabemos que muere decapitado. Un hombre que pudo decir estas palabras, ¿cómo lo pudo hacer? Nada más. Pablo lo pudo decir con seguridad, porque él había tenido un fiel servicio a su llamado. Recordemos que estuvo un encuentro principal con Jesús mismo, Jesucristo. Por eso enfrentó la muerte con calma, sabiendo que sería premiado en Cristo. Entonces, como primer punto de partida, ¿qué podemos establecer acá? Que todo creyente y que tiene la fe en Cristo debe estar consciente de que su destino final, incluso el partir de este mundo, va a una gloria venidera. A confiar verdaderamente en lo que es la nueva vida cuando parte de este mundo. Ahora, veamos, si Pablo estaba mostrando esta actitud a través de lo que él escribía, el creyente debe considerar siempre que su propia vida corresponde a un vivir cristiano. Pablo había sido muchas veces maltratado, apedreado, tirado. En el mar había enfrentado muchas tempestades, cosas que le sucedieron. Igualmente, eso pasamos cuando estamos creyendo y queremos guardar la fe. Van a venir dificultades, van a venir oposiciones, van a venir enfermedades, van a venir persecuciones, cualquier tipo de necesidad. Pero el creyente debe tener esa firmeza, que la vida cristiana no está anunciado para dar un bienestar inicial y que va a terminar de esa forma, no. Pablo veía su vida como una ofrenda. Cuando él dice allí que estoy para ser sacrificado, no quiere decir que ya lo que en el Nuevo Testamento se conoce, que ya el sacrificio, aquellos rituales donde Dios establecía en el Antiguo Testamento, que se continuaban. No, él lo tomaba así de esa forma porque ya sabía que a su edad, incluso que él estaba encarcelado y que iba a ser ejecutado, él continuaba confiando por fe en Dios a través de la vida de Jesucristo. Ahora, él cuando habla de sacrificio, lo ve más que todo, lo entienden así los teólogos, es de que él está ofreciendo ya dentro de poco su vida acá. Similar como cuando se hablaba al inicio, cuando se dio la ley, de que iba a llegar un olor fragante a Dios de algo que se le llamaba libación de sacrificios, y se utilizaban hasta animalitos para dar algún olor grato. Pablo mismo decía que su vida podía ser agradable a Dios. Esa fragancia era de considerarla, así la tomaba. Entonces, debemos estar conscientes de todo esto, hermanos. Por ejemplo, también en Romanos 14:8, él hablaba de esta manera:
Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vemos qué infinita confianza tenía Pablo. Entonces, debemos de partir así. ¿Cuál va a ser la prueba de nuestra fe como creyente, como cristiano? De que cualquier cosa puede pasarnos por guardar nuestra fe, incluso hasta perder nuestra vida. Una cosa normal que se da mucho es la misma muerte, que por cualquier enfermedad va a morir o vamos a morir. Muchos. Pero tenemos que morir en esa fe. Y eso es lo que a Dios le agrada. Pues esto es lo que hasta acá Pablo está mostrando un destino de alguna forma final para él en este mundo, que podría verse incluso como sacrificio, porque él estaba encarcelado, pero iba a ser librado después. Ese cuerpo que tenía opresión por los humanos, al morir él fue libre, pero ya había sido libre precisamente del pecado, como nosotros también que hemos creído. Ya no somos encarcelados por el pecado, estamos libres, pero también este mundo que es una cárcel, porque es un lugar caído de la gloria de Dios, nosotros debemos salir de acá para estar en la verdadera libertad. Mientras estamos acá, nos guarda y nos protege la fe en Cristo. Entonces, primer punto, un destino de definición de nuestra vida en esta tierra, confiando siempre en Dios. Pasemos a otro punto, lo que va a decir en el versículo 7, que aquí da unos detalles más específicos. Y lo que se refiere a una vida de ¿qué? Una vida de lucha. Para ello leemos en el verso 7, dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bien, entonces, una vida de lucha, una vida de continuo desafío, es a la que le espera a un creyente. Y está hablando de batalla. ¿Cuál es esa batalla que enfrentamos en Cristo? La batalla del conflicto del pecado. No es una batalla que, por decir así, hoy me encuentro con esta necesidad y yo voy a ser fuerte y por fe voy a vencer esto. Sí, eso te lo da y nos lo da Dios, pero primeramente confiando en esa fe que es en Cristo. Por eso la batalla, el conflicto que el creyente tiene es en el pecado mismo, en tres formas diferentes. Con el mundo, es decir, con todas las personas que aún no han creído en este mundo y que tenemos que relacionarnos y tratar. Cuando alguien nos hace una invitación o nos insinúa a cometer cualquier cosa que ofende a Dios y a los demás, ese es el mundo incrédulo que busca que compartamos o caigamos en el pecado. Una invitación puede ser. Igualmente, la carne, el mismo cuerpo de la persona, de nosotros mismos, está atraída siempre por naturaleza caída que tenemos a pecar, a buscar las necesidades, sin que el mundo, alguien venga. Tú tienes cualquier deseo, pensamiento o deseo que debemos encomendar y ponerlo, depositarlo en esa fe en Cristo. Entonces ese es el segundo punto, ese es el conflicto también. Y por tercera parte está el conflicto con el diablo mismo, a través del mismo pecado. ¿Cuál es? Cuando el pecado, atraído por la maldad del mismo enemigo, te incita a que vayas a cometer cualquier cosa. O es mejor dicho, cuando tú tal vez no has buscado, pero está el mal. Está el mal como cuando ocurren desastres, accidentes, o cuando que podamos decir que Dios tiene siempre el control. Pero también la maldad en este mundo se incrementa por la grandeza que hay del pecado. Igualmente, tenemos esa lucha que decíamos, el conflicto que se encuentra entre lo que es el pecado, luchar con el mundo, la carne y el diablo mismo.
Si esa lucha es una batalla, como dice Pablo, he peleado la buena batalla. Debemos de tomar esto como propio, pelear esa buena batalla. Cuando estos tres términos que hemos hablado nos quieren influenciar o tomar para poder acarrearnos o incitarnos a pecar, debemos tener esa batalla siempre siendo libres por lo que la obra de Cristo hace en nosotros. Ahora, en Timoteo, en primera epístola de Timoteo, capítulo 6, 13, Pablo también dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí Pablo habla y toma la actitud que tuvo Jesucristo mismo delante de Poncio Pilato, aquel gobernador del Imperio Romano, cuando presentan a Jesús. Y podemos ver ahí en la Biblia el detalle cómo se habla, cómo se dice y cómo nos muestra que Dios mismo a través de Jesucristo nos enseña que fue llevado a autoridades ante quien sea, y él salió airoso porque no necesitaba incluso alterarse o mostrarse de una forma prepotente para defender su fe. Igualmente, Pablo fue llevado a autoridades, a gobernantes, delante de reyes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eso lo trae memoria Pablo para que nosotros como creyentes tengamos esa esperanza de poder encontrarnos con la voluntad de una persona que tiene dominio propio a través de la esperanza en Jesucristo. Estos dos personajes, Jesús mismo, Pablo, se muestran ante la población, ante el mundo, ante cualquier autoridad. Así nosotros como creyentes no nos debe dar pena, vergüenza ni temor para poder hablarle, como decíamos. Dios presenta las oportunidades, presenta cuando nos pone presión de que alguien nos cuestione sobre nuestra fe. O precisamente también cuando alguien solo pregunta o le interesa. Entonces debemos estar listos para demostrar en quién hemos creído. Entonces, este primer punto de la vida de lucha que Pablo habla en el verso 7, tenemos igualmente, después de ver la batalla que hay por medio del pecado en la persona, tenemos también que habla que de una carrera. He acabado la carrera, dice. Específicamente, la vida cristiana se presenta a menudo como una carrera por correr. No es algo que termina, que vengo y creo y ya todo está tranquilo, ya todo bien, todo listo y ahora seguro de lo que no. Es una carrera constante. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 24 dice el mismo Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo dice de una forma figurativa cómo corre una persona para obtener un premio. Así nosotros, cada uno, nos vemos en la vida cristiana corriendo, paseando un tiempo, un espacio en este mundo donde no podemos decir aquí me paro o aquí me quedo. Es hasta el final, como lo mostrábamos a través de lo que Pablo hablaba, de su vida, que estaba para ser ya perecer y terminar en este mundo. Ahora, la vida del cristiano es permanentemente continua de fe. Si bien los discípulos en un momento le pidieron a Jesús, aumentanos la fe, no quiere decir que siempre lo que podían decir era lo principal o lo más importante. Ahora, cuando ya hemos confiado, no solo debemos buscar
que si nos aumenta fe. La fe va a venir aumentada si nosotros primeramente nos mantenemos firmes y tenemos esa disposición de luchar con una vida acorde, una vida que no nos deje limitado de actuar en este mundo, pero sí confiando que nosotros tenemos esa coraza de justicia que solo la tenemos en Dios. Debemos acogerla, arroparnos con el Evangelio para poder seguir firmes y adelante. Ahora, ya vimos esos dos puntos, la batalla, la carrera que ha terminado, pero también habla, ¿para qué sirve de esto? Dice, he guardado la fe. Pablo lo menciona así, porque de esto se trata, de que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe del Evangelio, porque se dice siempre fe de cualquier cosa, fe con alguien, con una persona, pero la fe en el Evangelio de Jesucristo es única. No podemos decir que hemos guardado una fe a nuestra semejanza o a lo que nosotros creemos. No, es específicamente a lo que la Biblia dice. Y eso es lo que debemos actuar. Porque cuando vienen falsas ideologías, cuando viene falsa enseñanza, cuando viene cualquier corriente de este mundo, podemos confiar y creer que hasta por fe algo se puede lograr. No. Si es la fe en el Evangelio, si es de acorde a lo que dice la palabra de Dios, es ahí donde nos debemos mantener. Y por eso Pablo, él incluso hubo un tiempo que él, cuando anduvo estableciendo, digamos, iglesias, por decirlo así, anduvo en algunos lugares y precisamente llegó donde estaban los griegos específicamente. Y sabemos que esa cultura ha sido a través de la historia muy bien desarrollada en la ciencia. Filosofía, por ejemplo. Y Pablo no se dejó seducir o engañar por esas enseñanzas. ¿Y cuántas veces nosotros decimos ser creyentes y por ahí viene alguien que no cree y simplemente porque tiene gran preparación en ciertos temas o tópicos de la vida, que pueden ser, y no estoy diciendo que está mal, pero nos muestran y nos presentan algo que nos hacen dudar? Si eso te pasara porque tal vez sos un poco pequeño, tierno en la fe, o mejor dicho, en entender la Escritura, yo te invito a que cuando tengas esas dudas, busques siempre la palabra. Puedes escuchar, pueden quererte influenciar, pero tú vas siempre a la Escritura y ahí va a venir la fe siempre fortalecida por lo que Dios ilumina a través de su palabra, no dejándonos fácilmente ir por corrientes, por cualquier influencia, incluso teológica, porque no toda teología viene de parte de Dios. Tiene que ser verídicamente en la palabra, que es a través de Jesucristo. Por eso Pablo fácilmente decía, he guardado la fe, que se entiende la fe del Evangelio de Jesucristo, donde tenemos la piedad, la misericordia, la paciencia, la gracia. Eso es lo que debemos entender. Entonces, vemos pues en este punto que se ha hablado de una forma de luchar del cristiano. No es algo que nos hace, y si alguien dice, no, yo me basta con ya creo y tener esta salvación, no podemos decir que simplemente que vas a perder la salvación, porque no es así. Pero sí, andando en esta vida, tú no puedes negarte a andar en la calle, estar en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en algún lugar y encontrarte con otras personas que son incrédulas. Entonces, tienes que saber manejar y dirigirte ante cualquiera. Y también hacer culto tú mismo, buscando en la Escritura. Y así reunirte con otros hermanos en culto, que viene de la palabra cultura, para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la vida que Pablo está mostrándole de alguna forma en la carta que le envía a Timoteo, para animarlo, que continúe con esa fe y que vea el ejemplo que había pasado en él. Pero fíjese que me faltó decirle que al inicio, cuando Pablo habla de que ya está por venir su muerte,
ahí nos damos cuenta que Pablo toma en cuenta ya la vida eterna. Podemos encerrarlo o sintetizarlo allí, que Pablo estaba buscando inicialmente la vida eterna. Él mismo lo dice en la carta, que busques la eternidad, o sea, mostrarse aquello que Dios viene a darnos a través de Jesucristo. Por eso tiene esa confianza. Bueno, si tiene esa vida así, ese destino, un cristiano de lucha, ¿cuál es la motivación que nos va a llegar al final? Cualquiera siempre dice, bueno, ¿y por qué tengo que estar siempre en estas circunstancias, en esta atención, en librarme de estas cosas, de privarme de hacer aquello? Sí me mantiene firme en la fe, pero hay algo mucho más hermoso que eso no te lo da cualquier cosa en este mundo. En este mundo hay tantas cosas que nosotros buscamos en la vida. Buscamos obtener cualquier resultado, cualquier meta, pero eso, la misma Biblia dice que eso es pasajero, eso es vanidad. ¿Sabes? Lo que sí es duradero y va a darte siempre la presencia misma en Dios mismo, en Jesucristo mismo, es la recompensa que Él tiene por guardar esta fe. Y por eso Pablo, veamos allí en el último de este mensaje que leemos, en el verso 8, ¿cómo dice Pablo? Hablando de esta recompensa, dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿De qué está hablando acá? Que Él está consciente de esa victoria que va a tener al final, que esa solo lo ofrece Dios a través de esa corona de justicia. ¿Y qué es esa corona de justicia que Pablo está hablando? Que está guardada, dice, para Él. Porque la Biblia habla, por ejemplo, de otras coronas, la corona incorruptible, que es cuando la persona en este mundo está guardada y libre de corrupción, nos invita a estar conscientes que en la gloria de Dios ya no vamos a tener corrupción, ni vamos a tener nuestro cuerpo corruptible por el pecado. Igualmente también se habla de la corona de la vida misma, que va a haber una vida eternamente. También se habla de una corona de gloria para aquellos que creen que aquí en este mundo no se les valoró, que fueron menospreciados, que murieron de alguna forma injusta. Van a tener su gloria delante de Dios al final. Entonces, pero específicamente esta corona que está hablando aquí, Pablo, es la de justicia. ¿Y por qué? ¿Y de qué trata esa corona? Es la que se da, en este caso, a aquellos que guardan el continuar llevando el Evangelio, anunciando a Jesucristo mismo, a las personas. ¿Por qué? Porque la justicia es la que Jesús vino a poner por el pecado. Él se ofreció y fue justo hasta la muerte y nos da libre, nos deja libre del pecado, pero nos da su gloria. Entonces, esa justicia se cumple. Por eso Dios mismo nos muestra que aquí debemos andar buscando no el engaño, no la falsedad, sino lo que es justo delante de Dios. Y es así que la perseverancia en fe en la vida nos da un galardón, pero hay un galardón en esa posición especial que Cristo ocupó para darnos también nuestra salvación. ¿Y cuál es? Es una corona ganada a causa de la justicia. Si nosotros en este mundo nos manejamos justamente como lo que es la verdad en Dios, salirnos de cualquier engaño, eso mismo nosotros nos ganamos de estar en su presencia justo. Puede ser que contra nosotros venga cualquier daño y por alguna causa podemos hasta morir injustamente. Puede ser que en algún momento, algún caso, alguien, una pelea, en alguna situación brusca, muere alguien injustamente.
Pero la justicia principal va a ser aquella que tenemos en la presencia de Dios cuando dejamos este mundo. No es una corona entonces que se está ofreciendo de ambición. Simplemente es el criterio por el cual los cristianos somos conocidos. Es por desear la segunda venida del Señor Jesús. ¿Y cómo se dice en la Biblia que va a venir? Para juzgar al mundo. Es que el pecado todavía está en el mundo y va a venir a juzgar. Y eso que va a hacer nuestro Señor y Salvador, que ya ha hecho una obra primera en nosotros, va a darnos la justicia completa cuando ya venga y se ponga el final de esos tiempos para estar verdaderamente por siempre en su presencia. Ahora, tenemos en claro entonces que esta es la recompensa que hace alusión en esta parte, que el juez justo va a venir y en aquel día, dijo Pablo, y no solo para mí, sino para todos los que aman la segunda venida. Es decir, debemos mantener nuestra fe, confiando que cualquier cosa que nos pase en este mundo no queda aislado o que Dios no se da cuenta o que Dios no lo va a tomar en cuenta. La justicia va a ser siempre de Dios. Y lo podemos ver cuando a veces en boca de las mismas personas del mundo incrédulo está, que dice, hay un Dios justo, dicen al final. Hasta ellos mismos lo mencionan ahí. Pero aquí lo podemos emparar en lo que está diciendo Pablo en esta porción de la Escritura. Por eso vamos a terminar diciendo también en Apocalipsis, ¿qué dijo Pablo? He aquí yo vengo pronto. No, perdón. En Apocalipsis, a través de lo que escribió Juan, dice así, 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vemos ahí, cada quien se le ofrece en una forma como de corona, que va a tener esa ganancia. La corona simboliza la realeza de alguna forma, o sea, un lugar especial, y también la continuidad que no tiene fin, que es la continuidad que nos va a dar la vida eterna. Eso es lo que de alguna forma simboliza la corona. Y ahora sí terminamos leyendo en Hebreos capítulo 11, 1, que hemos estado hablando de la fe. Dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa firmeza va a estar siempre guardada a través de lo que mantengamos nosotros. Una vida siempre continua de confiar, pero actuando, luchando y buscando, guardando siempre la eternidad, mirando siempre la eternidad en Cristo Jesús, que es la gloria y la justicia va a ser dada al final. Nada queda oculto, nada queda aparte y nada sucede en este mundo si no es bajo la voluntad de Dios. Creamos y mantengamos firme nuestra fe. Gracias por este momento y solo te invito a que creas verdaderamente, que te arrepientas si aún no lo has hecho y creas en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.